es todo lo que es química inorgánica. Ya, y vamos a empezar con compuestos binarios. ¿Listo? Creo que alguien quiere entrar, ahorita lo vamos a dejar entrar. Compuestos binarios. Ya. A ver, si hay algo que no se entiende, me dicen. ¿Listo? Y si estamos yendo lento, también me avisan para correr un poco o simplemente para ir un poquito más lento si es que por algún motivo me adelanto, ¿ya? Esperemos que no sea así, pero voy a tratar de siempre ser lo más explícito posible para que ustedes puedan entender toda esta parte, ¿ya? Y voy a explicarles lo más importante de lo que es nomenclatura inorgánica. A ver, empezaremos entonces. Primero vamos a hacer compuestos binarios, ¿ya? Entonces aquí anotaremos compuestos binarios. Compuestos binarios. Dentro de los compuestos binarios, lo primero que vamos a hacer son óxidos básicos. ¿Listo? Óxidos básicos, ¿ya? La teoría está en el texto. ¿Listo? Toda la parte teórica está en el texto. ¿Qué es un óxido básico? Un óxido básico no es nada más que la combinación de un metal más oxígeno. ¿Listo? Y esto obviamente nos va a dar como resultado un óxido básico. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esto es un óxido básico. Ahorita les muestro la tablita. En la tablita obviamente ya está todo, ¿no? Todos los elementos. A ver, abriremos la tablita. Listo. Ahí tienen ustedes la tabla de valencia, ¿ya? Entonces vamos a trabajar primero con los metales, luego vamos a trabajar con los no metales, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Quiénes son los metales? Todos estos elementos que están aquí, ¿no? Los que tienen valencia 1, monovalentes, los divalentes, los trivalentes, que tienen valencia 3 obviamente, los monodivalentes, que ya tienen 2 valencias, como en el caso del cobre y el mercurio, que tienen la terminación oso-ico, que nos va a servir para la nomenclatura común, dependiendo con la valencia que trabajen. Luego están los monotrivalentes, en el caso del oro y el talio, que tienen también estas valencias, ¿no? Terminación oso-ico también. Lo mismo pasa con los ditrivalentes, que serían el hierro, el níquel, el cobalto, ¿no? Aquí están sus valencias también. Lo mismo las terminaciones para la nomenclatura común, de acuerdo a la valencia. Y por último los ditetravalentes, ¿no? Que sería el estaño, plomo, platino, paladio. ¿Listo? Y de la misma forma sus terminaciones, dependiendo siempre de su valencia. ¿Listo? Siempre dependiendo de su valencia. Y estos también que son anfóteros. ¿Qué son anfóteros? Los anfóteros, por si acaso, son aquellos elementos que se comportan como metal y como no metal dependiendo de su valencia. ¿Listo? Todo depende de su valencia. Si trabaja con valencias menores, se comporta como metal. ¿Listo? Si trabaja con sus valencias mayores, se comporta como no metal, ¿no? Esos son los anfóteros. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar primero con metal. Por ejemplo, nosotros tenemos este elemento. Ustedes me ayudan, ¿ya? ¿Qué elemento será esto? ¿Qué elemento es ese? ¿Qué elemento es esto, amigos? Ese es el níquel, ¿no? Ese es el níquel. ¿Qué valencias tiene el níquel? Aquí está. El níquel tiene valencias 2 y 3, ¿no?
Vamos a hacer trabajar con las dos valencias. Ya vamos a hacer ejemplos con los dos. Primero le vamos a hacer trabajar con su valencia 2. ¿Listo? 2 positivo. Y el oxígeno siempre tiene 2. ¿Ya? Es la única valencia que tiene el oxígeno como elemento. ¿Ya? Como elemento. Otra cosa es radical, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, esa es su única valencia. Intercambio de valencias. Este tiene que venir aquí y este tiene que venir aquí, ¿no ve? O sea, 2, 2. Pero como son pares que se hacen, se simplifica, ¿no? Y esto les va a quedar simplemente ahí. El 1 no se anota, se sobreentiende, ¿no? Y aquí se supone que hay 1, pero esos unos no se anotan. Y ya está mi compuesto. Ya se ha formulado mi nuevo compuesto, que es un óxido. ¿Está bien? Pero como se trata de una reacción completa, porque esta es una reacción completa desde dos elementos, ¿ya? Hay que igualar esta ecuación. ¿Listo? Hay que igualarlo. ¿Qué significa esto de igualar? Tienes que igualar, tiene que haber la misma cantidad de reactivos, a estos se les denomina reactivos y a estos se les denomina productos. Tienes que igualarlos. Ya tiene que haber lo mismo en ambos lados. ¿Para qué te sirve eso? Cuando tú estés haciendo estequiometría o estés haciendo algún cálculo relacionado con química, tiene que haber igualdad, ¿ya? Y al haber igualdad, tú vas a poder encontrar la solución al problema, ¿ya? Más que todo en estequiometría o química analítica. ¿Listo? Entonces, igualamos. Aquí tengo un níquel, está igualado. Pero aquí tengo 2 átomos de oxígeno y aquí solo hay 1, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que igualar. ¿Cómo vamos a igualar? Anotando un coeficiente aquí, ¿no? Que va a ser un 2. 2 por 1 voy a tener 2 oxígenos. Y aquí ya tengo 2 también. Pero aquí hay un pequeño cambio, miren. 2 por 1 va a ser 2 níqueles, pero a este lado solo tengo 1. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos un 2. Con esto ya estaría igualada mi ecuación, ¿no? Ya estaría igualada mi ecuación. ¿Listo? Ya está, nada más. ¿Qué se hace a esto? Hay que darle el nombre, ¿no? Tenemos 3 nomenclaturas, yo lo abrevio así. Puede ser la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura stock o estequiométrica, ¿ya? O de valencias también se llama. También está la nomenclatura UPAC o sistemática. ¿Listo? Esas 3 nomenclaturas, ¿ya? Esas 3 nomenclaturas. Le daremos el nombre. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice para la nomenclatura común que se debe utilizar el nombre óxido. ¿Listo? Óxido. Seguido del nombre del metal. Pero en el caso de que el metal tenga 2 valencias, ¿ya? 2 valencias diferentes, se utiliza la terminación oso o ico, como es el caso del níquel, ¿no? El níquel tiene 2 valencias. Como le hemos hecho trabajar con 2, significa que está con su menor valencia. Y por lo tanto el nombre es el siguiente. Va a ser el óxido niqueloso. Terminación oso, ¿por qué? Porque está terminando o trabajando con su menor valencia. ¿Estamos de acuerdo? Nomenclatura común. Nomenclatura stock. De la misma forma dice que va a empezar con el nombre óxido, seguido del término de, ¿ya? De, siempre término de para óxidos, para stock, ¿ya? Óxido de, luego el nombre del metal, ¿listo? Que sería en este caso el níquel. Y con números romanos, entre paréntesis, la valencia con la que está trabajando el metal, que sería en este caso el óxido de níquel 2. ¿Está bien? Ahora, lo más importante y lo que normalmente siempre se trabaja en la mayoría de las nomenclaturas, la nomenclatura UPAC. En la nomenclatura UPAC dice la teoría, esto aplica para todo inorgánica por si acaso, que se debe nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos que presenta el compuesto de cada elemento. ¿Listo? De cada elemento. Utilizando los siguientes prefijos. Esto está en el texto, pero se los escribo aquí. Dice que se utiliza cuando hay un átomo mono, ¿ya? Mono.
Cuando hay 2 átomos se utiliza di o bi. Cuando hay 3 átomos se utiliza tri. Cuando hay 4 átomos se utiliza tetra. Cuando hay 5 átomos se utiliza penta. Cuando hay 6 átomos se utiliza hexa. Cuando hay 7 átomos se utiliza hepta. Y cuando hay 8 átomos se utiliza octa, nona, deca, undeca, etc. Ya en este caso vamos a hacer hasta hepta nada más. ¿Listo? 7. Entonces, ¿cómo va a ser el nombre? Aquí se supone que hay 1, aquí también hay 1. Entonces el nombre es el siguiente. Va a ser el monóxido, ¿ya? El monóxido de... En los metales, cuando solo tiene 1, no se coloca mono. Directamente el nombre del metal, ¿ya? Pero si tiene 2, sí corresponde di. ¿Ya? Porque no existe el monóxido de mono níquel, no. Directamente monóxido de níquel, el nombre del metal. ¿Listo? Nada más, eso es un óxido básico. Preguntas. Está fácil, ¿no? Preguntas, muchachos. Si no hay preguntas, me imagino que se está entendiendo, ¿ya? Entonces vamos a tratar de correr. Voy a hacer un ejemplito más. Y luego pasamos a óxidos dobles. A ver, vamos entonces al siguiente ejemplo. Voy a trabajar ahora con el... A ver, trabajaremos con el plomo. Este es el plomo más el oxígeno. Todo esto reaccionan, ¿ya? Los gases, por si acaso, siempre vienen 2 átomos, ¿ya? Si quieren saber quién es un gas, busquen la tabla periódica. Y ahí, por ejemplo, el cloro, el nitrógeno, el flúor son gases, vienen siempre en 2 átomos, ¿ya? El plomo, primero escribo, luego el oxígeno. Y hacen el intercambio, ¿no? Aquí al plomo yo lo voy a hacer trabajar con 4, porque tiene 4, ¿no? 2 y 4. Y el oxígeno siempre tiene 2. Este 2 pasa aquí, este 4 viene aquí. Pero como son pares, aquí se simplifica, ¿no? Aquí me queda 2 y aquí me queda 1. El 1 no se anota, se sobreentiende. Y aquí simplemente vamos a tener un 2. Y ya está. Y si se dan cuenta, también ya está igualado. Miren, tengo un plomo. Tengo 2 oxígenos y también tengo 2 oxígenos, ¿no? Está igualado mi ecuación. Entonces solamente paso a darle el nombre. Nomenclatura común, nomenclatura stock, nomenclatura IUPAC. En el común va a ser el óxido. Como está con mayor valencia, va a tener la terminación plúmbico, ¿no? O terminación ico, perdón, ¿no? Plúmbico. ¿Listo? Óxido plúmbico. ¿Listo? Óxido plúmbico. En el stock, ya hemos mencionado, va a tener el nombre óxido, seguido del término de, luego el nombre del metal, que es el plomo, y la valencia con números romanos entre paréntesis, que es 4. ¿No? 4. ¿Listo? En el IUPAC, cantidad de átomos, ¿no? No se olviden, todo el tiempo, todo este mes yo les voy a ir molestando. Cantidad de átomo, IUPAC. En este caso, como es 2 en el oxígeno, aquí va a ser el dióxido. Y en el metal solo hay 1, ¿no? Por lo tanto va a ser dióxido de plomo. Nada más. Eso es un óxido básico. Ustedes ya pueden hacerlo con cualquier metal que está aquí, ¿no? Cualquiera, plomo, francio, amonio, cesio, manganeso, bismuto, cromo, etcétera, etcétera. Cualquiera de los elementos que están aquí en la tabla de valencia. Preguntas antes de que pase a óxidos dobles. Profe, en directa, ¿cómo se hace? De manera directa. Por ejemplo, si a ti te piden que escribas
No sé, a ver, un ejemplo. Te dicen, escriba el óxido, no sé, a ver, el óxido cromoso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si te piden, escriba la fórmula del óxido cromoso. Lo primero que vas a ver es esto que está aquí. La terminación. ¿Ya? Termina en oso. ¿De quién te está hablando? Te está hablando del cromo. ¿No ve? Del cromo. Entonces, pues escribes primero el metal, que es el cromo, luego al ladito su oxígeno. ¿Ya? Siempre. Óxido, metal más oxígeno. Entonces, primero el metal, luego el oxígeno. Y como dice oso, tú buscas pues tu tablita. Y en la tablita te dice que oso, el cromo trabaja con valencia 2. Aquí está, ¿no? El cromo está encabezando los anfóteros y aquí está. Oso 2. Ah, entonces quiere decir que esto está con 2. Y rapidito. Entonces este está con 2, este tiene 2, aquí viene 2. Como es pares, se simplifican y te queda 1, 1. Entonces quiere decir que esto que está aquí es mi óxido cromoso. Y ya está. Esa es la fórmula directa de un óxido. Te das cuenta de acuerdo al nombre. Ay, ¿qué pasa si te dan en Yupac el nombre? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si te dicen escriba el dióxido de estaño? Ahora, ¿cómo es esto? Esta es otra nomenclatura, ¿no? Te están dando en Yupac. ¿Cómo sabes qué es Yupac? Por los prefijos. ¿Listo? Prefijo di. ¿Qué significa esto? Lo primero que vas a hacer, mira, te dice estaño y obviamente es óxido. Eso significa que es metal más oxígeno. El estaño, luego el oxígeno. Y como dice di, ¿qué significa di? 2 va a tener el oxígeno. Y ya está. Nada más. Ese es tu dióxido de estaño. ¿Qué significa esto? Significa que el estaño estaba trabajando con 4, este tenía 2, le ha pasado el 2 al estaño, el 4 al oxígeno. Como eran pares, se han simplificado y aquí te ha quedado 2. ¿No ve? Y ese 2 está aquí. Nada más. Y ese es tu dióxido de estaño. ¿Listo? Esa es la forma de trabajar con nomenclatura inorgánica. Fórmulas directas. ¿Cuándo le sirve esto? Repito, en geometría normalmente te dictan los compuestos o en métodos de igualación te dictan los nombres de los compuestos y tú tienes que escribir de manera directa porque no puedes estar haciendo toda esta reacción, ¿no? Tienes que saber hacer de manera directa tus compuestos. ¿Está bien? Listo. Otra preguntita y otra preguntita. No hay. Listo. Vamos entonces con óxidos dobles. Óxidos dobles. ¿Qué es un óxido doble? Listo. Óxidos dobles. ¿Qué son los óxidos dobles? Los óxidos dobles no son más que la combinación de dos óxidos básicos, ¿ya? Perdón. Óxido básico, ¿ya? Más óxido básico, ¿listo? Más óxido básico, ¿listo? Óxido básico más óxido básico. Y esto obviamente te va a dar un óxido doble. Pero hay una condición, ¿listo? Hay una condición. ¿Cuál es esta condicionante? La condición de esto te dice que tiene que ser del mismo elemento, ¿ya? Del mismo elemento. Aparte de esto, tiene que cumplir esta ecuacióncita. Esto tiene que cumplir esta ecuación, ¿ya? Metal 3, oxígeno 4. Si cumple este requisito, se considera un óxido doble. ¿Listo? Si cumple ese requisito. Tiene que ser de dos óxidos básicos del mismo elemento. ¿Ya? Del mismo elemento tiene que ser. Sí o sí.
Hay óxidos dobles con otros elementos, pero normalmente eso no se utiliza mucho, pero sí existen, son casos especiales, ¿ya? Hay casos especiales, pero la base es esto, ¿listo? La base es esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, dos óxidos básicos que cumplan ese requisito. Puede ser en este caso, este ejemplito. Yo tengo, ustedes me dicen el nombre, ¿qué se llama este óxido? Y este otro óxido. ¿Qué se llaman esos dos? ¿Qué óxido es este y qué óxido es este? Vamos muchachos, participen, no tengan miedo. Cobalto. ¿Cuál es el nombre correcto? Es el óxido cobaltoso y el óxido cobáltico, ¿no? O óxido de cobalto 2 y óxido de cobalto 3, ¿no? Cobaltoso, cobáltico. ¿Son del mismo elemento? Sí, ambos tienen cobalto, ¿no? Eso dice la condición. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a combinar, ¿no? Es como una suma de ambos, ¿no? Copias el metal y copias el oxígeno. Y sumas, pues, porque es una suma, es una combinación. Tienes un átomo aquí, tienes dos aquí. Con eso serían 3 en el cobalto, ¿no? 3. El otro, aquí tienes un oxígeno, aquí tienes 3, con eso serían 4, ¿no? Entonces aquí vas a tener 4. Y si te das cuenta, esto es lo mismo que esto, ¿no? Cumple ese requisito. Por lo tanto, esto es un óxido doble, ¿no? Tiene esa característica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Nomenclatura común. Tiene varios nombres. Vamos a darles todos esos nombres, ¿ya? En la nomenclatura común. Nomenclatura stock y nomenclatura UPAC, para que no quepa la duda. Porque en algunos casos suelen utilizarse esos otros nombres. El más común es la nomenclatura común, perdón, los nombres más comunes son el óxido, ¿ya? Como viene del cobaltoso, va a ser cobaltoso. Y cobáltico, ¿no? Porque es la combinación de ambos, ¿no? Cobáltico. ¿Está bien? Óxido cobaltoso cobáltico. El otro nombre, ¿cuál es? El otro nombre es óxido mixto de cobalto. El otro nombre, ¿cuál es? Me ha faltado un espacio, vamos a recorrer ahorita. Óxido doble de cobalto. Ya, en algunos textos pueden estar así. Y el otro nombre, el último, esto lo recorreremos más abajo. Lo recorreremos más abajito. El otro nombre va a ser el siguiente. ¿Ya? También puede ser el óxido salino de cobalto. ¿Ya? Miren, fíjense que tiene varios nombres en la nomenclatura común. Puede ser el caso. ¿Ya? Existe esto. Óxido doble, óxido salino, óxido mixto, óxido cobaltoso, cobáltico, porque está trabajando con ambas valencias, ¿no? En el stock, ¿cómo va a ser? En el stock va a ser el óxido de cobalto, entre paréntesis con números romanos, con las valencias que está trabajando, 2 y 3, ¿no? Con esas valencias está trabajando. En el UPAC, no se olviden, siempre es cantidad de átomos. En este caso va a haber 4 en el oxígeno, por lo tanto va a ser tetra. ¿Listo? Tetraóxido de, ¿cuántos tiene el cobalto? Tiene 3, ¿no? Por lo tanto va a ser de tricobalto. Cantidad de átomos, nomenclatura
Yupac. Perdón. ¿Sabían? Preguntas. Haremos un ejemplito más. ¿Qué pasa si combino estos dos? ¿Qué nombre será? Ustedes me dicen. Me van a decir, profe, está siendo muy rápido, muy lento. Por ahí hay algunos que ya saben, entonces van a aburrir, ¿no? Pero por ahí no saben, entonces muy rápido también. Pero la idea es que aquí aprendan, ¿no? Ahora sí. Miren esto. ¿Qué se llama este óxido? ¿Qué se llama este óxido? A ver, vamos muchachos, participen. Participen, no tengan miedo. ¿Qué se llama? ¿Óxido de platino? Este es el óxido platinoso y este es el óxido platínico. ¿Ya? Óxido platinoso y óxido platínico. ¿Listo? Confía en su padre. Ya, óxido platinoso y óxido platínico. ¿Está bien? Ahora, le daremos el nombre. Haremos la reacción. Miren, aquí tengo 1, aquí tengo 1. Si sumamos vamos a tener 2, ¿no? Voy a anotar entonces aquí un 2. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. Sumamos nos va a dar 3. Pero miren que no se cumple el requisito, ¿no? Dice 3, 4, como esto, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? ¿Saben? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer para que se iguale? Para que sea igualito arriba. Igualito quiero que sea. Igualito como está arriba. Tiene que tener esa cantidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué le hacemos ahí? Ya, lo que van a hacer es lo siguiente. Esto sucede más que todo con el caso del plomo, estaño, plomo, platino y paladio. ¿Ya? Lo único que van a hacer es aumentar una molécula más al óxido platinoso, al de menor valencia, ¿ya? ¿Listo? Al de menor valencia. Entonces, ahora ya van a tener lo siguiente, miren. 2 por 1, 2 platinos, más este 1 se hacen 3, ¿no? Ya se ha convertido en 3. ¿Listo? Aquí, 2 por 1, 2 oxígenos, más estos 2 ya son 4. Ahora sí, esto se parece a esto que está aquí arriba, ¿no ve? Ahora sí se parece a eso, ¿no? Entonces, ya está. Ya se ha formulado tu óxido doble, ¿no? En el caso del, estamos hablando específicamente en el caso del plomo, platino, estaño, ¿ya? Y del paladio, obviamente. Le daremos el nombre. Ya no voy a escribir todos esos nombres, ¿ya? Simplemente voy a utilizar el primero nada más. Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura Yupac. En el común, esto va a ser el óxido. ¿Qué hemos dicho? Platinoso. Platínico, ¿no? Platinoso. Platínico. ¿Listo? Platínico. En el stock va a ser el óxido de platino nada más, ¿no? Valencias con números romanos. Aquí está con 2 y con 4, ¿no? El platino. Abajo en el Yupac, lo mismo que hemos hecho arriba, ¿no? Va a ser el tetra, porque es con 4 los oxígenos, por si acaso. Ya está con 4.
tetraóxido. ¿De quién? De triplatino. ¿Está bien? Triplatino. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Esos son óxidos dobles. ¿Ya? Esos son óxidos dobles. Preguntas. Antes de pasar a peróxidos. Preguntas, muchachos, preguntas. Preguntas. Ya, está facilito, ¿no? Solo es suma nomás de elementos, ¿no? De compuestos, ¿no? A ver, vamos entonces con peróxidos. Aquí un poquito tal vez puede haber dudas. A ver. Peróxidos. Seguimos con compuestos binarios por si acaso. Peróxidos. ¿Está bien? Peróxidos. ¿Qué es un peróxido? Hay dos formas, bueno, hay tres formas, pero les voy a enseñar las dos básicas, las que más se trabajan, ¿ya? Una de las primeras formas de obtención de los peróxidos es la siguiente. Primer caso. Ya, primer caso. En el primer caso, ¿qué es lo que van a hacer? Van a combinar, ya van a combinar lo que es un metal, ¿listo? Un metal más el radical peroxo. Aquí ya no es oxígeno, ¿no? Radical peroxo. ¿Listo? Radical peroxo. ¿Listo? Radical peroxo. ¿Está bien? Y esto obviamente les va a dar como resultado un peróxido, ¿no? Peróxido. ¿Está bien? Primer caso. Metal más radical peroxo. Peróxido. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el radical peroxo? ¿Quiénes conocen el radical peroxo? ¿Quién es ese? Primero esto. ¿De dónde sale este radical peroxo? El radical peroxo aparece de la siguiente forma. Es la combinación de dos radicales oxígenos, ¿ya? Con carga 1 menos. ¿Listo? Son dos radicales, por si acaso, no son átomos de oxígeno normal, son radicales. ¿Ya? Y esto les va a dar lo siguiente, ¿no? Aquí tengo un átomo, sumamos, ¿no? Nos va a dar 2. Aquí tengo carga 1 negativo, aquí nos va a dar 2. Y este es nuestro radical peroxo. A ese se le denomina radical peroxo. O sea, vamos a combinar con este. ¿Está bien? Con eso vamos a combinar. ¿Listo? Pero sigue habiendo restricciones. Los peróxidos solamente trabajan con elementos de valencia 1, o sea, estos de aquí, y elementos de valencia 2. Siempre y cuando tengan esas valencias, van a formar peróxidos. ¿Listo? Van a formar peróxidos. Hay casos especiales, como en este caso con el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno también tiene valencia 1, miren. Vamos a hacer ese casito más, ¿ya? Pero primero haremos los casos de los peróxidos. Aquí ya es distinto, por si acaso. Ya no es lo mismo que arriba, que los óxidos básicos normales. A ver, vamos entonces. Tenemos el metal. En este caso, nuestro metal, le haremos trabajar, no sé, a ver, el más conocido, al cesio, digamos.
Este es el cesio y combinamos con el radical peroxo. Ya no es oxígeno como en el principio que hemos hecho con el oxígeno, no, nada que ver. Este es un radical. Al ser un radical, va a mantener sus dos átomos. No toco estos dos átomos. ¿Listo? Es un radical, no es el oxígeno normal. Pero si tiene su carga o su valencia. El cesio tiene 1 y el radical tiene 2, ¿no? Aquí está. Este 2 va a venir aquí, ¿no ve? Ahí está. Este 1 va a venir aquí, ¿no ve? ¿Sí o no? Viene ahí. Como esto es par y esto es impar, no se puede simplificar. Por lo tanto, esto te va a quedar simplemente así. Nada más. Cesio 2, oxígeno 2. Y ya está. Cuidado, digan, pero profe, se puede simplificar porque son pares. ¿Qué he dicho ahorita? Se supone que aquí tenía uno del cesio, ¿no ve? Que le ha dado ahí. Estos dos le pertenecen al radical. ¿No ve? Que se mantienen ahí. ¿Listo? Entonces 2 con 1 no se puede simplificar. Y por eso tu peróxido queda ahí nada más. Ese es tu peróxido. ¿Listo? Ese es tu peróxido. Ese es uno de los casos. El segundo caso, voy a hacer con el mismo ejemplo, con el mismo metal. ¿Ya? El segundo caso. Luego le damos el nombre. Segundo caso. En el segundo caso te dice la teoría que vas a combinar un óxido básico. ¿Ya? Un óxido básico. ¿Listo? Más un átomo de oxígeno. ¿Ya? Un átomo de oxígeno. ¿Listo? Un átomo de oxígeno. Y esto obviamente te va a dar un peróxido. ¿Listo? Un peróxido. Es otra forma de obtención de peróxido. ¿Ya? Óxido básico. Ahora, como nosotros ya sabemos hacer óxidos básicos, necesito el óxido de cesio, ¿no? Porque vamos a seguir con el mismo elemento. Y el óxido de cesio es este, ¿no? Este es mi óxido de cesio. A este óxido de cesio le vamos a combinar con un átomo de oxígeno. Este es un átomo de oxígeno. ¿Por qué es un átomo? 2 por 1 es 2, dividido entre 2. Todo esto es 1. ¿Listo? Todo eso es 1. ¿Ya? De ahí sale un átomo. Entonces reaccionan estos dos y como una reacción normal que hemos hecho arriba, ¿no? Copias el metal, luego el oxígeno. Y sumas, pues, tienes 2 cesios. Aquí están tus 2 cesios. Tienes 1 más 1, que es todo esto, 1, 1, te da 2. ¿Y esto es lo mismo que esto? Sí, ¿no ve? Llegas al mismo resultado. Segundo caso para formar peróxidos. Ustedes ya eligen qué método, qué caso les gusta más para poder formar peróxidos. ¿Listo? Ahora ya saben por qué no se simplifica, ¿no ve? Miren. Porque era una combinación, ¿no? Del óxido básico más un átomo de oxígeno. O sea, se ha oxigenado simplemente al óxido básico, ¿no? Se le ha oxigenado con un átomo más. Le daremos el nombre ahora sí. Nomenclatura común, nomenclatura stock y nomenclatura IUPAC. En el común dice la teoría que va a llevar el nombre peróxido. ¿Listo? ¿Peróxido de quién? Peróxido de cesio. En la nomenclatura stock va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente tiene una valencia nada más. ¿Listo? Entonces copiamos el mismo nombre. ¿Ya? Copiamos el mismo nombre.
¿Listo? Copiamos el mismo nombre. ¿Ya? Automáticamente el mismo nombre. No hay cambio alguno. En el Yupac, cantidad de átomos, como es combinación con oxígeno, también se denomina óxido. Por lo tanto, en el Yupac va a ser, ¿cuántos átomos hay aquí? 2. Va a ser el dióxido de dicecio, ¿no? Dicecio. Y ya está. Nada más. Ese es un peróxido. Preguntas. Preguntas, muchachos, preguntas. En directa, ¿cómo se hace, profe? Vamos. A ver. Por ejemplo, ¿qué tal si te dice nombrar los siguientes peróxidos? Nombrar los siguientes peróxidos. Peróxidos. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Te van a dar las ecuaciones. Tú vas a tener, por ejemplo, haremos unos 3 hitos. Ah, no, formular sería, ¿no? Vamos a cambiar esto ya. Formular, vamos a poner. El peróxido de amonio, digamos. ¿Cómo sería la fórmula del peróxido de amonio? El otro, a ver, peróxido de cadmio. El otro, peróxido de estroncio. Y el último, a ver, peróxido de hidrógeno. ¿Cómo vas a hacer? Es un peróxido. Es un peróxido. ¿Ya? Es un peróxido. Y en los peróxidos quiero que te recuerdes lo siguiente. En los peróxidos siempre va a tener 2 el oxígeno. Siempre 2. Siempre 2. Vas a ver un peróxido, te diga, escribe un peróxido, esto vas a hacer. Vas a anotar primero los oxígenos. ¿Ya? Y luego anotas el metal que te está pidiendo. En este caso te dice amonio, ¿no? Y el amonio es NH4. Luego, otra cosa que te tienes que recordar, que el peroxo, al igual que el radical peroxo, al igual que el oxígeno, siempre va a tener 2. ¿Ya? Siempre va a tener 2. ¿Listo? Y lo hagas intercambio de valencias. Pues este tiene 1, este 1 viene aquí, ya sabes que no se anota. Este 2, en el caso del amonio, va a venir con un paréntesis, ¿ya? Porque no tiene que mezclarse con los 4 átomos del amonio. Y ya está, ya es terminado. Este es tu peróxido de amonio. ¿Listo? El otro ejemplo, te dice peróxido de cadmio. Copias el cadmio. Repito de nuevo. Este tiene 2, este también tiene 2, ¿no? Como son pares, chao, chao. Los eliminas. Y listo. Ya está tu peróxido de cadmio. Lo mismo con el estroncio, ¿no? Escribes el metal. El estroncio tiene 2. Este tiene 2. Chao, chao. Y ya está tu peróxido de estroncio. El último, peróxido de hidrógeno. Esto vamos a hacer la reacción completa ahorita. El hidrógeno tiene 1 positivo. Este tiene 2. Le va a dar esos 2 al peróxido de hidrógeno. O al hidrógeno, perdón. Y ya está. Ya tienes tu peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué te vas a recordar cuando te hablen de peróxidos? Te vas a recordar que siempre su oxígeno va a tener 2. Siempre en los peróxidos.
no va a cambiar esto, a diferencia de un óxido básico o de un óxido doble, o de un anhídrido que vamos a ver luego. ¿Listo? Eso te tienes que recordar. Y obviamente la valencia del metal. Ahora, haremos esta reacción del peróxido de hidrógeno. Habíamos dicho que es un caso especial. Anotaremos aquí ese caso especial. ¿Ya? Caso especial. ¿Por qué es un caso especial? Porque el hidrógeno no es un metal. ¿No? No es un metal. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a combinar el hidrógeno más el radical peróxido, ¿no? Y tienes esto. ¿No ve? ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene uno. Y esto es tu peróxido de hidrógeno, también conocido como nombre comercial, ¿no? ¿Lo ve? Esa es tu agua oxigenada, ¿no? Nombre comercial del peróxido de hidrógeno. Caso especial, ¿ya? Caso especial. Preguntas. Los noto muy calladitos a los demás. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Esos son peróxidos. Terminaremos con esto, ¿ya? Nos vamos con esto. Hemos avanzado uno más, pero esperemos que estén aprendiendo. De todas formas, no se olviden, las clases están grabadas. Ya los he subido todas las clases de física. Creo que hay algunos que han ingresado recién. Las clases están grabadas. Vayan a revisarlo ahí en mi canal de YouTube. Les he enviado el link. Están por sesiones, ¿no? Y dice, por ejemplo, paralelo 1... primera sesión de física, paralelo 2, primera sesión, así debe estar, ¿no? Entonces, cuando de esto igual lo voy a subir en una lista de reproducción, va a estar igual, ¿no? Química, dice, si no me equivoco, dice curso de física, abril. De esto también va a estar, de química igual va a estar ahí, ¿ya? Entonces, si es que por ahí tienen algún corte de internet, o hay alguna parte que no se ha escuchado o no han entendido, entonces lo van a poder ir a volver a ver ahí en mi canal de YouTube, ¿ya? Voy a siempre tratar de compartirles el link, pero ese link que ya les he enviado, ahí va a estar todo. En este caso todo de física. El de química igual les voy a enviar, va a estar todo ahí. ¿Listo? Así que si se pierden alguito, lo van y lo revisan, ¿ya? Así que no hay mucho donde perderse. Y no es necesario que tomen apuntes, a menos que yo les diga, ¿ya? Y más que todo para física, siempre les voy a pedir que estén con sus calculadoritas, todo eso, ¿no? Porque esto yo se los voy a enviar, no es necesario que ustedes tomen apuntes. Mira, todo esto que ya hemos avanzado, ustedes lo van a tener en un documento PDF y cuando quieran lo consultan nomás, ¿no? Esas facilidades tienen, ¿no? Listo, entonces seguiremos. Con esto nos vamos hoy día, ¿ya? Caramba. A ver, vamos a hacer entonces superóxidos. ¿Listo? Superóxidos. ¿Qué es un superóxido ahora? ¿Qué es esto de superóxido? Un superóxido, al igual que los peróxidos, es la combinación de un metal, ¿ya? Pero más el radical superoxo. ¿Qué rayos es el radical superoxo? Y esto obviamente les va a dar un superóxido. ¿Listo? Un superóxido. La pregunta es la siguiente: ¿qué es el radical superoxo? ¿No? El radical superoxo, al igual que el anterior, miren que esto es similar, pero hay un pequeño cambio. Vamos a hacer chanchulita, me voy a traer todo esto aquí, ¿ya?
El radical superoxo no es nada más. Bueno, se forma de dos radicales oxígenos, pero con cargas de un medio. O sea, 0,5, ¿no? O la mitad de 1 si quieren. ¿Listo? Lo mismo que arriba. Sumamos 1 más 1, 2 átomos. Y menos un medio, les va a dar menos. ¿Eso qué significa? Significa que tu radical superoxo tiene una carga de 1 menos y 2 átomos, ¿no? Y a esto se le denomina el radical superoxo. Casi similar a lo que hemos hecho en los peróxidos, ¿no? Solamente el número de oxidación es lo que cambia. ¿Está bien? De la misma forma que en peróxidos hay restricciones, no es con cualquier metal. Simplemente trabajamos con metales de valencia 1. ¿Ya? Valencia 1. Hay casos especiales. También pueden trabajar con algunos de valencia 2. No con todos. ¿Listo? No con todos. Y van a formar otro tipo de superoxo, pero como caso especial. ¿Listo? Haremos ejemplos. Con esto nos vamos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del potasio, ¿no? Potasio más el radical superoxo reaccionan. Aquí no hay casos como en el anterior, ¿no? Directo es esto. Primero el metal y el radical, ya saben, ¿no? No se toca sus átomos. Haces el intercambio. Este tiene 1, este tiene 1. El 1 no se anota, se sobreentiende. Por lo tanto, tu superóxido es esto. ¿Ya? Este es tu superóxido. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Nomenclatura común, nomenclatura stock, nomenclatura IUPAC. En el común, dice la teoría que va a ser el superóxido de potasio. Nada más. En el stock, lo mismo. Aquí vamos a copiar de nuevo. Ahí mismo copiaremos esto. Porque solo tiene una valencia, ¿no? Solo tiene una valencia. ¿Ya? Solo tiene una valencia. Por lo tanto, es el mismo nombre. En el stock, en el IUPAC, cantidad de átomos, ¿no? ¿Qué dice ahí? 2, ¿no? Entonces va a ser el dióxido de potasio. ¿Listo? Dióxido de potasio. Superóxidos. Terminamos con esto. No confundir. Miren lo siguiente. ¿Son lo mismo? ¿Son lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo por la cantidad de átomos. Mucho cuidado con confundir este tipo de compuestos. No son lo mismo. Esto es el óxido de potasio. Esto es el peróxido de potasio. Y esto es el superóxido de potasio. Mucho cuidado. Se parecen casi lo mismo, pero no es. ¿Por qué? Por la variación de átomos que tienen cada elemento en su estructura. Mucho cuidado. Y he visto varios que cometen ese error.
Pero a mí no me han enseñado así, que por qué no se simplifica, vas a decir, ¿no ve? ¿Por qué no se simplifica esto? Si son dos, se ha de equivocar el profe. No, es un peróxido. Mucho cuidado. ¿Ya? Preguntas. Eso es un superóxido, eso es un peróxido, eso es un óxido doble.